Hola, buenas tardes. Es un gusto presentar al doctor Rodrigo Vergara en esta sesión número 13 de las sesiones de prueba del Hospital Carlos Van Buren. Así que dejamos con usted el doctor Rodrigo Vergara, pediatra, infectólogo, de una larga trayectoria acá en la región. Hola, buenas. Somos poquitos, pero somos muchos. Está la Vaticlana ahí entre medio. Buenas. Ya, bueno, lo que vamos a hablar es el enfrentamiento que uno debiera tener frente a un lactante menor febril que consulta por fiebre o se le pesquisa fiebre en su consulta. Y, eh, y lo limitamos a este grupo porque tiene un enfoque especial. No alcanzaba el tiempo, me pidieron que no pasara la media hora, espero no pasarme. Limitamos a este grupo que quizás es el más importante. No corre, no sé qué pasa que no corre. Espera. Ahí va a correr. Bueno, esto va a estar enfocado fundamentalmente a la guía clínica que desarrollamos hace un tiempo. La desarrollé yo, pero la revisó el doctor César Aro, que hizo agregados bien importantes. Y vamos a plantear un posible cambio para un futuro próximo. Vamos a darnos eso. Y esto parte fundamentalmente esta idea del enfoque que hay que tener con los niños pequeños, que mucho tiempo atrás, cuando yo recién estaba en la beca de pediatría, había una costumbre en Estados Unidos y en los países desarrollados de hospitalizar a todos los menores de 3 meses. eh, que tenían fiebre, hospitalizarlos, darles antibióticos y se quedaban 3, 5 días, 7 días, sabiendo que la principal causa de la fiebre era viral. Eh, y eso ocurrió hasta más o menos el año 83, en que salen estos artículos que pongo acá, que habla el riesgo de iatrogenia y los costos financieros por hospitalizar a niños febriles, eran lactantes febriles y lactantes pequeños, y, y el otro que es de los mismos autores, que era comparar el manejo ambulatorio versus hospitalización de los niños pequeños febriles. Y venía acompañado también de una editorial. Todo esto ahí se hace la primera discusión. En Chile no estábamos muy en esa onda, ¿eh? Nosotros fuimos al revés. Nosotros no hospitalizábamos a los niños y después de esto empezamos a hospitalizar a los que recomiendan acá que deban hospitalizarse. Y después de esta primera visión que dicen vamos a actuar diferenciando a los niños, han salido distintas pautas de cómo manejar a los niños febriles eh, eh, que consultan en una urgencia o que consultan en una consulta privada también. Bueno, esto es de uno de esos trabajos que muestra los diagnósticos que tenían. Había meningitis bacteriana, que es una de las principales causas de que se hospitalizaron los niños, de tratar eh, de evitar que una meningitis fuera para la casa sin diagnóstico. Otras infecciones bacterianas, de las cuales la más importante es infección urinaria, meningitis aséptica y muchas otras que se iban sin diagnóstico, ¿eh? Y las complicaciones que tenían los niños que se hospitalizaban eran distintas, como infiltrado de la vía venosa, desgarro de la piel, eh, sobredosis de gentamicina, eh, fiebre por la- las- los calentadores, por ahí una infección urinaria que no se trató, etcétera. Habían distintas cosas que daban complicaciones y que al final eh, no quedaba claro qué es lo que era, qué era lo mejor, hospitalizarlo o no, y se trató de definir qué pacientes eran los convenientes de hospitalizar. Y eso es lo que vamos a tratar de llegar a lo que hoy día se está discutiendo. Vamos a primero plantear la guía que tenemos en el Van Buren, y eso parte por la definición de lo que es fiebre en pediatría. Y esa se define como una temperatura de 38 grados Celsius o más, medida de forma rectal, eh, y se considera fiebre sea medido por la madre o en la urgencia. El único cuidado que hay que tener con esto es que a veces la temperatura puede aumentar por sobreabrigo o por un ambiente demasiado cálido, y puede ser que un niño pequeño suba la temperatura no porque tenga fiebre propiamente tal. La fiebre se debe a un cambio en el hipotálamo que
exige al cuerpo más temperatura y por eso cuando uno tiene fiebre inicialmente tiene frío, porque el cuerpo, el hipotálamo pide más temperatura y uno empieza con calofrío, vasoconstricción para subir la temperatura. Y posteriormente, como uno sigue de largo, si el hipotálamo pedía 39 llega a 40 uno, ahí uno siente calor y también el hipotálamo baja la temperatura requerida y empieza la defervescencia, que es la caída de la fiebre. Así que el cuidado, el único cuidado que hay que tener con esta definición de la fiebre es estar seguro que no sea por sobreabrigo. Uno de los casos más tremendos para esto y más grave es que un niño se quede en un auto en pleno verano y además con ropa, y eso hacen un golpe de calor que es quizás más grave que tener fiebre, y llega a una temperatura de 41, 42 con graves consecuencias para el niño. Bueno, y es distinto que un recién nacido, como este que aparece acá, tenga fiebre, a que la fiebre la tenga una persona adulta. ¿Y esto por qué? Tanto el recién nacido como el lactante, discutible si es menor de 2 meses o 3 meses, pero el lactante pequeño, tienen inmadurez inmunológica por todo lo que está definido ahí, tiene varios problemas que favorecen, que disminuyen la acción del sistema inmune, tanto el inespecífico como la barrera cutánea, que es muy débil, como la específica, que son los anticuerpos, y otros inespecíficos como fagocitosis y complemento. Por otro lado, la fiebre en niños pequeños no es frecuente. Eh, Más o menos el 1 o 2% de los niños de esta edad consulta por fiebre. En edades mayores llegan a ser hasta el 30%. Y al mismo tiempo, el riesgo, por lo mismo que está arriba, de tener infección bacteriana, en trabajos antiguos, así cuando teníamos infecciones que hoy día estamos previniendo, como el Streptococo grupo B, que se está previniendo con tratamiento eh, a la, con pesquisa del estreptococo en las madres y tratamiento precoz cuando se pesquisa positivo. Pero bueno, hoy día es algo menor, pero igual es lejos mayor el riesgo de infección bacteriana. Eh, y severa es fundamentalmente una infección bacteriana en algún sitio normalmente estéril. Por ejemplo, un impétigo es una infección bacteriana, pero no severa, pero una infección urinaria es considerada por la mayoría de los autores como severa. Y la frecuencia de bacteremia frente a una infección bacteriana también es mucho mayor en estos niños y es mayor incluso en el recién nacido, es decir, en el primer mes de vida, que en el segundo mes. Eh, y en el menor de 29 días hay un riesgo eh, hasta 4 veces mayor de incidencia de meningitis, es decir, la frecuencia de meningitis en un niño febril en esa edad es, vamos a verlo después en número, es claramente mayor y también la de bacteriemia. Tienen poca consulta por fiebre, como dije al principio, y la posibilidad de que tenga una causa más seria y que evolucione esa gravedad también es mayor. Y por otro lado, es más difícil evaluarlos, porque en los niños más grandes tenemos mayor desarrollo neurológico y tienen cosas como la sonrisa social, el contacto. Podemos aplicar algunas escalas que son de utilidad en los mayores de 2 meses, pero no son de utilidad en los menores. Y si bien esto un personal que lleva años trabajando en pediatría quizás no necesite esa escala, el personal que lleva poco tiempo trabajando en pediatría se ve muy beneficiado de usar estas escalas para poder diferenciar en niños mayores la posible gravedad. Pero en los menores no hay ninguna escala, no hay ni escala ni elementos claros para sospechar, lo menos que el niño se vea francamente mal, es decir, que esté mal perfundido, que no responda, que ahí claramente está grave y nadie lo va a dudar. Pero cuando está con fiebre y puede tener incluso una meningitis, puede no dar ninguna señal de alerta excepto la fiebre. Este es un trabajo más o menos antiguo, de hace 15 años, en que la gracia que tiene es que estuvieron muchos pacientes que consultaron por fiebre y que fueron hospitalizados, sí. Puede que haya un grupo que no fue hospitalizado, que no está dentro de este estudio, pero encontraron que el 80% tenía una infección que no era bacteriana, no era una infección bacteriana grave o seria, así la llaman los gringos, serious bacterial infection,
eh, pero el 20% tenían una infección bacteriana severa, de las cuales la gran mayoría era infección urinaria. Algunas de ellas con bacteremia, mucho menos frecuente, un 0,8%, bacteremia oculta, es decir, que tenía solamente bacteremia viéndose bien, meningitis, sepsis, celulitis, que no se diagnosticó en el primer contacto. Y del mismo trabajo muestra la positividad en estos niños que son niños hospitalizados, así que no sabemos bien del total de niños que pudieron haber consultado por fiebre, porque algunos quizás no les hicieron exámenes, pero la mayoría en general realizaba exámenes en estos centros. En los menores de un mes, el riesgo, la cantidad de cultivos positivos era el 3,3%, la proporción. Em, de estos, el 0,82 tenían bacteriemia oculta, es decir, que era una bacteriemia sin signos de gravedad. Eso es una bacteriemia oculta, que un niño tiene fiebre, le hacen un hemocultivo y tiene bacteremia. Es decir, la mayoría de estos niños se sospechaba una posible sepsis o algo así, los menores de un mes. Entre 1 y 2 meses, los- el porcentaje de bacteremia es 2,15% de bacteremia oculta, es un hemocultivo positivo. em, Perdón, el de bacteriemia oculta es 0,71. En cambio, el de 2 a 3 meses, hemocultivo positivo 1,67 y tiene un porcentaje levemente mayor, no significativo, de bacteriemia oculta. Son pocas las bacteriemias por un lado del total, pocos los que tienen cultivo positivo y la mayoría son bacteriemias ocultas que en general es muy discutible. El trabajo es un poco antiguo, pero ya en Estados Unidos cuando se hizo este trabajo contaban con vacunas de hemófilus y neumococo, estaban empezando a colocar y por lo tanto las bacterias por hemófilos casi no existían, que eran las graves. Eran las que, en cambio, las por neumococo muchas veces se autolimitan. Eh, en, en otro estudio, bueno, entonces esto muestra un poco, el anterior muestra un poco la importancia de tratar un poco distinto al menor de un mes que a los un poquito mayores, porque el riesgo de bacteremia es lejos mayor. Y si uno no tiene em, experiencia, porque esto eran en centros hospitalarios que quien atendía a los pacientes eran pediatras, eh, entonces tienen más experiencia porque ya tienen la especialidad, los años de especialidad realizados. Entonces ellos tienen más posibilidades de detectar cuando un niño está más grave que otro. Pero igual se le pasaban y pasaban como bacteremia oculta algunas de las bacterias. Eh, este es un trabajo un poquito posterior que muestra un poquito lo mismo en gran cantidad de niños, estos ya son casi 10.000 niños, en que consultan por fiebre y son de muchos centros y los diagnósticos que dan, el porcentaje de infecciones bacterianas es algo menor. Ustedes ven que el otro era 20%, este en menores de 20, el otro era 20% en 0 a 3 meses. Este de 0 a 28 días es 12%, que probablemente anda más cerca de nuestra realidad, y de 29 a 56 días es 6,9%, de los cuales muy pocos son meningitis de 0,3% contra el 1% de los otros, y este 0,3 era evaluable como había sido considerado como grave. Estos niños con meningitis, la gran mayoría de ellos eran considerados como sospechosos de meningitis, cosa que no pasa bien con los menores de un mes. Las bacteremias también son claramente más frecuentes todas las infecciones bacterianas son más frecuentes en el menor de un mes. Bueno, y por esto surgieron después de estos trabajos que les presenté al principio, eh, es- estas, eh, estos trabajos que cuestionaban el hospitalizar a todos los menores de 3 meses. Empezaron a surgir distintas guías. La más, más conocida, la más popular, si se quiere, son los criterios de Rochester, que son bastante antiguos, son como el año 86, eh, en que la Universidad de Rochester desarrollan esta cantidad de criterios que no vamos a ver en detalle, pero que permitían eh, detectar a los niños de 0 a 60 días que podrían requerir hospitalización. Eh, y en el fondo con estos criterios lograron
dejar de hospitalizar a muchos niños, incluso recién nacidos. Incluye varias cosas, incluye que la temperatura sea mayor a 38, algunos factores prenatales, o perinatales, perdón, que si es de término, si tiene alguna hospitalización después de su nacimiento, exámenes de laboratorio, obviamente el examen físico como se ve, y según todo esto, si alguno de estos criterios falla, si alguna de estas cosas no se cumple, es decir, si por ejemplo tenía había recibido antibióticos en el periodo recién nacido, o si tenía alguna enfermedad de base, o si tiene recuento blanco menor de 5.000 o mayor de 15.000, el niño con una de esas cosas que tenga se hospitalizaba y se trataba con antibióticos. Y con esto dejaron de hospitalizar a muchos niños. Y tenía muy buena sensibilidad, no óptima, 92%, y una especificidad no muy buena. ¿Eso qué significa? Que se hospitalizaban niños de más todavía. Es decir, niños que no tenían infección bacteriana se terminaban hospitalizando, pero era mucho menos que si los hospitalizamos a todos. Y esto lo hacían de 0 a 60 días. Las otras guías eran para niños mayores, de 29 a 60 días y de 28 a 89, y por eso al final lo que se hizo y lo que hicimos nosotros, hizo la mayoría de los hospitales, y después de nuevos estudios que evaluaban los criterios de Rochester, es hacer una mezcla. Es decir, dejar los criterios de Rochester como los más útiles, pero trabajar con los niños mayores de 28 días. Nosotros trabajamos con los mayores de un mes. Entonces, los mayores de un mes aplicábamos criterios de Rochester, el menor de un mes se hospitalizaba. Y esto porque habían algunos estudios que demostraban que se pasaban algunos casos de meningitis con los criterios de Rochester y se dejaban de tratar o se trataban tardíamente. Eran muy pocos, ¿ah? Pero al aumentar mucho la población, empezar a aplicarse esto en todos los hospitales, aparecían algunos casos muy frecuentemente de enfermedad grave que no se trataba, cosa que no apareció en los estudios originales. Así que se hizo como universal a los menores de un mes hospitalizarlo y dejarles antibióticos, y a los mayores de un mes aplicarle los criterios de Rochester. Esa fue, esto es lo que se hace, y cambió el orden de la guía acá. Acá está Rochester. Las otras dos, Boston y Filadelfia, eran para mayores de un mes. Y Rochester era para menores, por eso tiene menos sensibilidad, porque se le escapaban un poco dentro de los más chicos. Esto lo vamos a saltar, que es un poquito complejo hacerlo. Así que ahora vamos a pasar a la guía que desarrollamos con el doctor Aro. Eh, Primero parte por una definición de lo que es la fiebre, que ya lo hablamos. Y fiebre sin foco es una fiebre que tenga menos de 72, esto vale para toda edad, en pediatría, que tenga menos de 72 horas de evolución en un niño que después de una buena historia y un examen físico completo uno no encuentra el origen de la enfermedad. Eso sería una fiebre sin foco. Y apariencia tóxica, el aspecto clínico, es decir, que se ve grave, tiene letargia, mala perfusión, cianosis, es decir, cualquier niño que tenga todo esto, nadie va a dudar en hospitalizarlo, y no es el foco de esta presentación. Sepsis bacteriana es cuando tiene una bacteria patógena en sangre en una paciente con apariencia tóxica. Y en nuestra guía consideramos una definición específica, que médico con 3 años de experiencia en pediatría es un médico que tiene 3 o más años trabajando en urgencia pediátrica, o un médico que ha terminado su formación de 3 años en pediatría. Y según eso generamos estos esquemas, que es la guía actual que tenemos, que según lo que les voy a mostrar al final pensamos cambiarla un poco. En los recién nacidos lo bajamos a 28 días cuando escribimos esta guía, que fue el año 22, 21-22. Si es menor de 28 días, se hospitalizan todos y todos se tratan con antibióticos. A todos se le hace toda esta lista de exámenes que están acá. No la vamos a ver en detalle tampoco, pero va a quedar la presentación. Si el paciente, una vez que uno hace la punción lumbar, porque a todos se le hace punción lumbar, si no tiene meningitis, queda con este esquema antibiótico, que es ampicilina más gentamicina.
Si tiene meningitis o si no puedo descartarla porque no logré hacer la punción lumbar, queda con ampicilina más cefotaxima. Esto porque la cefotaxima tiene mejor llegada al sistema nervioso central. La gentamicina se usó por mucho tiempo en meningitis, pero obviamente tiene mala llegada y es jugar un poquito con fuego. Eh, y el seguimiento de estos pacientes, todos van a quedar tratados, es que a las 24 horas se repite el hemograma, la PCR, se averiguan los cultivos, uno tiene que llamar, no quedarse esperando a que llegue el informe del cultivo porque puede ser que el urocultivo esté listo y nos permite orientar el tratamiento a lo que se ve en el urocultivo y no seguir con un esquema más amplio, nos permite asegurarnos que el líquido cefalorraquídeo va negativo. Ahora, si este paciente tiene siempre, a las 24 horas, tiene parámetros, los parámetros iniciales y los parámetros, con parámetros de hemograma, PCR, lactato, procalcitonina, que la tenemos en el último tiempo, por eso aparece en rojo, fueron agregados. Tenemos un panel molecular de meningitis que antes no teníamos. Bueno, si tenemos los parámetros de cultivo y panel molecular negativo, se puede ir a las entre 36 y 72 horas. Lo ideal es que se vaya estando con 12 horas sin fiebre, uno puede suspender los antibióticos si está todo bien. Si algo sale alterado, los cultivos, los parámetros, se trata de acuerdo a los resultados y eso requiere la conversación caso a caso. Puede ser que un paciente tenga solamente parámetros elevados, una PCR de 70, supongamos, y no tenemos un panel viral positivo, vamos a suponer que tiene una infección bacteriana y se puede eventualmente, y todos los cultivos negativos, se podría ir a las 48 a 72 horas también con amoxiclavulánico, con antibiótico. Si tiene una bacteremia, se va a tratar probablemente 5 y lo más probable 7 días con antibiótico endovenoso. Y estos niños debieran quedar con una indicación, los que se van para la casa, con una indicación de consultar en la urgencia si reaparece fiebre o cualquier problema, que en general no hemos tenido reconsulta, a menos que sea un niño que vuelve porque adquirió una infección intrahospitalaria. Así que por eso es que es tan importante darlos de alta luego, que a pesar de todas las medidas que se toman, las infecciones hospitalarias siguen existiendo, especialmente en nuestro hospital, que tenemos una sala común para 6 niños, eh, en que la gente apenas cabe. Vamos a retomar esto por poquito en el seguimiento después de 24 horas que se hospitalizó el niño, hemograma PCR, si está todo normal, se va de alta. En realidad esto es 36 a 72 horas, depende cómo va evolucionando. Si están alterados, se trata según lo que uno encontró. Es un poco distinto, perdón, en el mismo niño hasta los 28 días. Entonces, en resumen, siempre tiene que tratarse con hospitalizarse, pan cultivo e iniciar antibióticos. Y los exámenes son todos los que están acá, que salía en la guía, pero más chiquitito, todo esto es lo que deberíamos hacer, agregando coprocultivo si es que tiene diarrea y una radiografía tórax si es que tiene síntomas respiratorios. En general a todos le hacemos en nuestro hospital no una IFI, sino una PCR respiratoria. Esto se nos quedó pegado al antiguo. Y las dosis de los agentes que tenemos que cubrir son esos: Escherichia coli, Streptogalactia, Enterococo y Listeria monocitógenes. Y las dosis son las que aparecen acá, tampoco nos vamos a detener a verlas en detalle, así que la dosis de cefotaxima eh, cambian, tanto la ampicilina como la cefotaxima, si es que el niño es menor de 7 días o mayor de 7 días. Así que hay que mirarla. Y esto está sacado de este artículo que participa la doctora Sandoval como primera autora, y esto, de hecho, ellos lo sacan de la guía de la ITSA norteamericana, que es la Sociedad de Infecciones, de Enfermedades Infecciosas. Lo otro que tenemos que tener presente es en un niño que consulta por fiebre y que es recién nacido, la probabilidad que tenga una infección herpética, que tenga una encefalitis herpética o una infección sanguínea por herpes. Y esto hay que sospecharlo siempre que haya alguno de estos antecedentes, que haya infección herpética o sospecha de infección herpética en la madre, que haya el antecedente que en el parto se le
se le encontraron lesiones sugerentes de herpes, que hayan contacto familiar con lesiones herpéticas orales. Esto en realidad tenemos que preguntarlo dirigidamente. Si el niño tiene presencia de vesículas o petequias en la piel, que tenga alguna alteración del examen neurológico, que haya tenido convulsiones, que tenga inestabilidad térmica, que es hace hipotermia o sube y baja, es difícil controlar la temperatura, eh, y que tenga un citoquímico LCR alterado, con tinción de Gram negativa, y en realidad con más que la tinción hoy día, Gram, y también la PCR bacteriana que salga negativa, si es que el líquido está alterado, en espera de la PCR para herpes. Todas estas razones deberían conducirnos a indicar, aparte de antibióticos, indicar aciclovir hasta tener el resultado de la PCR. Bueno, como les dije, esta es nuestra guía para los menores de un mes. El año 2020, yo dije 2021, apareció una guía norteamericana, la Academia Americana de Pediatría. Junto con esta apareció una guía europea, de la zona europea, en que fundamentalmente diferenciaban un grupo especial que se actuó igual como acabamos de hablar, que eran los mayores, los que están entre 8 y 21 días, que se ve bien. El que se ve mal, no hay duda que es lo que hay que hacer. El que se ve bien, igual hay que hacer eh, análisis de orina, hemocultivo, punción lumbar. Dice, podrían obtenerse marcadores inflamatorios, PCR, procalcitonina. Podría, porque estos se van a hospitalizar de todas maneras. Yo creo que vale la pena tomarlo. Y además averiguar si tiene elementos de riesgo de infección por virus herpes. Si lo tiene, tomar pruebas diagnósticas para virus herpes, y se empieza todo. Si tiene lesiones para herpes, se empieza antimicrobiano y aciclovir. Si no tiene elementos de riesgo de herpes, solamente antimicrobiano, antibacteriano. Y se observa en el hospital con eh, rescate de los cultivos, recontrol de lo que es más o menos lo que nosotros planteábamos acá, pero para el menor de 28 días. Ellos lo mantenían para el mayor de 21 días, menor de 21 días. Eh, la secuencia de lo que iban a hacer después, en los mayores de 21 días, a mi juicio es muy compleja para hacerla en el hospital, porque divide en tres grupos, a un grupo aparte, a los que están entre 22 y 28 días, que igual recomiendan hospitalizarlo, pero sin antibiótico, darme un enredo que es muy difícil que se vaya a seguir por todo el mundo que está trabajando en la urgencia y que tiene un recambio bastante alto. Así que nunca quisimos adaptarnos a esta guía y mantuvimos la nuestra hasta ahora, en que encontramos una alternativa. Bueno, nosotros lo que hacemos con el de 1 o 2 meses, que es un poco lo mismo que dice esta guía para el niño mayor de un mes. Hay centros que mantienen esto para niños de 1 a 3 meses. Nosotros lo tenemos diferenciado el de 2 a 3 meses, porque claramente tiene menos riesgo. Entonces, a estos que están entre 1 o 2 meses, nosotros aplicamos los criterios de Rochester con los cambios que mostramos ahí: las PCR, las PCR, la reacción en cadena de la polimerasa para virus y bacterias. Agregamos la procalcitonina y la proteína C reactiva. Y si da como bajo riesgo, los padres son confiables, van de alta con control diario en la urgencia, eh, por 2 días, hasta que esté por lo menos un día febril. Y cada vez que consulta, uno tiene que volver a categorizarlo si es de alto riesgo o bajo riesgo. Si los padres no son confiables, la madre adolescente vive sola, cualquier situación que nos haga dudar o bien muy lejos, el niño se hospitaliza para observarlo. Esto no es lo ideal, porque el niño puede ingresar por una cosa y sale con alguna complicación. Nos ha pasado. Niños que se extravasa la vía. Tuvimos un niño que tuvo una necrosis de buena parte de su antebrazo, por una extravasación de la vía, que no supimos si iba con
elemento que no era indicado, pero eh, hay complicaciones que no son graves, que no son tan frecuentes, pero obviamente si lo hospitalizamos sin necesidad, es más serio. Bueno, y si es de alto riesgo, si el niño es catalogado mediante los criterios de Rochester modificados, se califica de alto riesgo, se realiza PL eh, y se hospitaliza y se trata con antibióticos de acuerdo al resultado de la PL, el esquema. Entonces, entre 1 a 2 meses, nosotros tenemos contemplado hacer hemograma, proteína C reactiva, procalcitonina ahora, hemocultivos, al menos uno, ojalá dos, eh, sedimento de orina o examen de orina completo y urocultivo por cateterismo. En este paciente en particular hay un trabajo que planteaba hacérselos por recolector. El problema es que si sale el recolector sale bueno, sale normal, es muy difícil que tenga una infección urinaria. Si sale alterado, hay que hacerle cateterismo para tomar un cultivo que sea válido. Nosotros nos costó mucho poder lograr que se tomaran por cateterismo y hoy día es que nadie quería tomar por cateterismo y hoy día nadie probablemente nos va a aguantar que le pongamos un recolector que se tiene que cambiar cada media hora. Así que eh, nosotros seguimos haciéndolo por ahora por cateterismo. El recolector tiene la ventaja que es más sensible en la cantidad de glóbulos blancos, es decir, es más frecuente que tenga un ahito y que la pesquise los blancos del sedimento tomado por recolector. Radiografía de tórax, 6 síntomas respiratorios, leucocitos fecales y coprosis diarrea, lo mismo que dijimos antes, y la punción lumbar en los niños de entre 1 a 2 meses lo tenemos en condicional. Estos son los criterios de Rochester, los habíamos mostrado rápidamente recién, acá están más detallados. Teníamos la procalcitonina en 0,5 nosotros, ¿ah? Y hasta en 2 por dos trabajos que habían. En los trabajos más recientes y en la guía que les mostré norteamericana recomiendan 0,3 y la PCR que nosotros usamos menor de 40 como tranquilizante, la mayoría de los, de los acuerdos en realidad la han fijado en 20, así que esto lo vamos a cambiar y vamos a mostrarles por qué. Este es un trabajo que usa urocultivo por recolector que muestra el rol que puede tener la procalcitonina en lactantes menores de 3 meses. Los trabajos son en general menores de 3 meses porque son antes de que surgiera esta norma. Si están hechos antes, puede estar publicado un poco después, pero son hechos antes. Y muestran que la procalcitonina tiene una sensibilidad mayor y por lo tanto tiene un valor predictivo negativo más bajo que la proteína C reactiva, la que tiene un valor predictivo positivo más alto. Es decir, si sale positiva es un verdadero positivo. Eh, Así que después de esto que aumenta la sensibilidad, que es bastante poco, lo que aumenta el valor predictivo positivo se prefirió aumentarla. Y es el mismo trabajo, y ahí no logré entenderlo bien, yo lo revisé con calma y creo que algo no logré entender. Em, pero cuando es eh, definir infección bacteriana severa, usando los test de todo junto, recuento blanco, proteína C reactiva, un recuento blanco que está alterado, si es que está por bajo 5.000 o sobre 15.000, una PCR mayor de 20 y una procalcitonina mayor de 0,3, cualquiera de esas cosas eh, da una sensibilidad mucho más alta que si contamos solamente con el recuento blanco y la proteína C reactiva. Es decir, todo junto es lo que me da mejor sensibilidad. La procalcitonina suma bastante, eh, incluso el valor predictivo negativo eh, aumenta por lo menos ahora más considerablemente, 4 puntos. Y hay otro trabajo de la procalcitonina con el mismo valor, que plantean que usando valores de procalcitonina de 0,3 y de PCR de 20 miligramos por litro, en el free que serían 2 miligramos por decilitro, eh, la razón de probabilidad negativa es de 0,3, es decir, es lo más probable es que vamos, eh,
vamos a identificar correctamente las infecciones bacterianas severas. Eh, Vamos a tener muy pocos falsos negativos. Eh, Esto se obtiene también, tuvieron también en niños que consultaban, estos mismos resultados lo tuvieron en niños que consultaban eh, con una fiebre que tenía menos de 6 horas, que esto es un poco discutido, ¿ah? ¿Qué hacer con el niño que tiene fiebre y consulta? Y le hacemos estos exámenes. En este trabajo tenían la misma capacidad predictiva. Nuevamente era el niño entre 7 y 91 días, no es el recién nacido menor de un mes. Y esto muestra cómo rinda, rinden estos exámenes en, en dos situaciones. Esto es una infección bacteriana severa, definitiva, es decir, esto se refiere a que tenga una bacteremia, una meningitis o una celulitis o, mucho más frecuente que todas esas, una infección urinaria, pero con diagnóstico por cateterismo. Y en eso la procalcitonina es calcada con la proteína C reactiva. Esto que sean iguales no significa que diagnostican a los mismos niños, diagnostican a la misma cantidad de niños, pero puede ser que un niño se diagnostique por la PCR alta y otro se diagnostica por la procalcitonina alta. Así que no quiere decir que no suma nada. Van a sumar las dos, pero los dos tienen la misma capacidad de predecir. Este gráfico, mientras más se acerca a este de acá, quiere decir que llega al máximo de sensibilidad y mientras más alta está, es máximo de sensibilidad y mientras más hacia este lado es el máximo de especificidad. Entonces, esto me dice que tiene una sensibilidad de más o menos, justo donde está mostrando este gráfico la PCR, en esa zona, en esa línea, tiene una sensibilidad de como 55%. Si ustedes suben acá, tiene una sensibilidad de 75%, la misma PCR. ¿Por qué la PCR tiene? Porque estos son valores de la PCR que van cambiando. Más arriba estoy considerando una PCR más baja para considerarla positiva. Entonces es más sensible, pero pierde especificidad. Esto es uno menos la especificidad, lo de abajo. Entonces la especificidad que acá es de un 90%, 85%, aquí pasa a ser de 75%. Pierde la capacidad de decir de verdad está con una enfermedad bacteriana, se equivoca más. Lo mismo con la procalcitonina, pero en general los índices se comportan igual, pero no quiere decir que estén diagnosticando a los mismos niños. Se les va a pasar uno a una y otro se le pasa a la otra, entonces se compensan. Esto es una enfermedad bacteriana severa, que son, como le dije, la infección urinaria, bacteremias, meningitis y alguna que otra celulitis. Si uno se va a infección bacteriana invasiva, que son solamente las bacteremias y las meningitis, la procalcitonina supera con bastante claridad a la PCR. Entonces suma mucho, aparte de que hay niños que van a ser diagnosticados solamente por la PCR y no por la procalcitonina. Como les dije recién, mientras más se acerca a este borde, la curva es más como así. Se ve la flecha, ¿no? ¿Se ve mi flecha? Sí, Sí, ya. Mientras más se acerca a esta curva que estoy dibujando, más, eh, más sensible y específica es. Entonces aquí la procalcitonina es muy sensible y bastante específica. Si ustedes, el punto de corte que probablemente van a elegir es este, porque es como casi el tope de sensibilidad sin perder especificidad. Eh, bueno, aquí es un claro aporte para la infección bacteriana invasiva, hemocultivo o meningitis, es claramente un aporte la PCR. Esto lo vamos a saltar porque se va a complicar, pero es fijando puntos de corte es cómo cambia la sensibilidad y la especificidad. Bueno, entonces esto nos hace pensar, nosotros agregamos la procalcitonina pensando en estos exámenes, pero vamos a tener que cambiar el punto de corte de la PCR que tenemos fijado y probablemente de la procalcitonina. En relación, volviendo atrás, lo que
llegamos antes. Nosotros quedamos eh, en este acuerdo en nuestra guía. No realizar punción lumbar rutinariamente si el niño cumple los criterios de Rochester modificados. Esos criterios de Rochester modificados incluyen proteína C reactiva, PCR y que los niños sean mayor de un mes. Acuérdense que Rochester es de 0 a 2 meses. Estos van a ser de 29 días a 2 meses. Y realizar punción lumbar si el Rochester está alterado, si la persona que atiende tiene menos de 3 años de experiencia, si tiene leucocituria. Esto es discutible, ¿ah? Todavía es discutible porque eh, no está claro que los niños que tienen infección urinaria tengan más riesgo que el resto de hacer una meningitis, pero va a partir antibiótico y después va a ser más difícil diagnosticarlo si es que la tuviera, así que nosotros lo mantenemos. Si tiene una mínima duda de que pudiera requerir una PL, mejor hacerla. Y si vamos a iniciar tratamiento antibiótico en estos niños de 30 a 60 días, de 29 a 60 días, si vamos a iniciar antibióticos, hay que hacer punción lumbar. Ahora, ¿qué hacer con los niños que vamos a... Perdón, me fui para atrás. Que vamos a, a tratar ambulatoriamente? Bueno, primero tiene que ser mayor de un mes para mandarlo para la casa, tiene que cumplir los criterios de Rochester, y los padres tienen que ser confiables y tienen que tener fácil acceso al hospital. Esto en general se olvida, ¿eh? Yo debo decir que esto es algo que debemos repetir en la urgencia, porque el niño que se va para la casa debe quedar registrado y no lo hemos montado todavía, que quede registrado para que si no vuelve lo llamemos por teléfono. Tenemos un caso puntual, pero hubo un niñito que no se atendió con nosotros, se atendió con nosotros, cumplía criterios, se fue para la casa, nunca más llamó, la mamá lo notó mejor y volvió 3 días después con una meningitis. Eh, Probablemente no estaba al principio, pero volvió tarde y no cumplió con esto y nosotros deberíamos estar llamando a esos niños. Eh, Nos tienen que asegurar los padres que van a traer al niño hasta que tengamos respuesta de los urocultivos y para ver que va bien, que pasó la fiebre. Una vez que lleva un día sin fiebre, cultivos negativos, se puede dar de alta definitivo. Y esta indicación tiene que ser por escrito y colocar, consultar en caso de ser necesario. Y esto es lo que no hemos hecho todavía, está puesto hace años y no lo hemos hecho, que registrar una planilla para confirmar el control al día siguiente. Y el de 2 a 3 meses es un poquito diferente. Hay, como les dije, hay guías que incluyen de 1 a 3 meses. Cada vez son menos, ¿eh? Cada vez han ido bajando. Nosotros hace años los tenemos separados y la mayoría de los guías igualan hoy día al de 2 a 3 meses con el mayor de 3 meses. Nosotros lo consideramos un poquito diferente, quizás porque somos menos exagerados en lo que hacemos con el mayor de 3 meses. El de 2 a 3 meses tiene una ventaja, que se puede aplicar una escala, que se llama escala de Yale, que es de observación, cómo se ve. Entonces, según esa escala de Yale, que según el puntaje que saca el paciente, en esa escala, que mide 6 parámetros distintos, de observación, solamente es observación, si se ve hidratado, si se ve tranquilo con la madre, si está reactivo, etcétera, si tiene sonrisa social, y a esta edad tienen la capacidad de tener sonrisa, así que, bueno, se saca el valor de Yale, y si es menor de 39, ese paciente se puede ir para la casa con control en 24 horas o antes, según si la mamá lo nota que ha empeorado. Si tiene una, un puntaje de la escala Yale entre 10 y 14, que es mediana gravedad, o tiene una temperatura de 39 para arriba, hay que hacer exámenes que son básicos. Orina, primero que nada. Nosotros en esta edad, en un niño mayor, dejamos orina solamente. En esta edad recomendamos hacer orina y hacer hemograma, PCR. Y junto con el hemograma PCR tomar un hemocultivo.
que podría ayudarnos si es que sale todo normal, especialmente en casos que llevan pocas horas de fiebre, ¿ah? Pero siempre, y esta es recomendación que hacemos en la posta, que si uno va a tomar un hemograma con PCR por un cuadro infeccioso, tomarle inmediatamente hemocultivo a todos los niños, porque se gana eso y es un examen relativamente barato. Eh, entonces, y la conducta va a variar según resultado de examen. Aquí pusimos una PCR más alta de 70, que eventualmente, si tiene una PCR 70, mirar bien la orina. Si no sale nada en la orina y tiene una PCR de 70, hay que hacer una radiografía de tórax para descartar neumonía. Y según la clínica, uno va orientando el tratamiento. Y si tiene un Yale mayor de 14, ese niño está grave. Es un niño que debiera ingresar a una sala intermedia, por lo menos, y de ahí que hacer todos los exámenes y hospitalizar con antibióticos si no tengo el foco con ceftriaxona. Esta es la escala de Yale en una versión propia. eh, es para que la tengan, no para verla en detalle ahora. Esto ya lo dije, se me pasó de nuevo. Dejo acá dos tablas de valores normales de una punción lumbar. Una guía reciente del Hospital de Cincinnati deja 15 el valor de leucocitos para el menor de un mes, menor de 28 días en realidad. Es probable que debiéramos usarlo y nosotros usamos todavía Rochester que hasta 10, más de 10 se hospitaliza y se trata. Ellos usan 15 que anda más cerca de lo que da esta tabla. Y están todos los valores que uno esperaría como normales con el rango de normalidad. La glucosa podría estar entre 30 y 61, fundamentalmente va a depender de la hora que se alimentó. En, en, en distintas edades va cambiando, los rojos, etcétera. Esta es bueno tenerla para definir, y esta es otra tabla también de valores normales, cambia un poco, y es importante considerar que hoy día tenemos la posibilidad de contar con lactato, que es especialmente importante cuando la punción sale hemorrágica. Cuando no es hemorrágica, los valores más útiles son los que vimos recién y los que están arriba en esta tabla, pero cuando sale hemorrágica es muy difícil de interpretar, y ahí hay que basarse más en el lactato que no se altera mucho con la sangre. En cambio, el recuento blanco se va a alterar si la punción resulta traumática, la glucosa se puede alterar porque baja, los glóbulos rojos consumen glucosa, las proteínas suben, entonces es difícil de interpretar. Y hay algunas reglas, pero no son ni muy sensibles ni muy específicas. Así que cuando sale con la PL con más de 10.000 glóbulos rojos, se recomienda usar el lactato. 10.000 glóbulos rojos, usando la fórmula típica, que es un blanco por 500 rojos, daría 20 blancos. Entonces, ahí pudiera hacer que funcione. Más de 10.000 pasa cualquier cosa, así que no olvidarse de pedir lactato. Eh, Esto es lo que les quería mostrar no era Cincinnati, era Filadelfia. Ellos usan procalcitonina 0,5, neutrófilos totales mayor de 4.000, y la leucocitoesterasa en orina, y el líquido cefalorraquídeo usan 15 de glóbulos blancos, mayor de 15 en los menores de 28 días. Así que eso es fundamentalmente la guía que tenemos nosotros. En el fondo dividimos los grupos en tres: menores de un mes, se hospitalizan todos con todos los exámenes, y si no se puede, se trata como meningitis si la PL sale alterada, considerar infección por el virus herpes. Entre 1 y 2 meses, si no se tiene experiencia en pediatría, todos, bueno, pues siempre primero definir si está con signo, con un Rochester alterado, se hospitaliza. Si tiene Rochester normal, ese es el niño que se ve bien. El niño que se ve mal se hospitaliza al tiro. Si se ve bien, se aplica Rochester. Si Rochester sale Rochester modificado con PCR y procalcitonina, si sale todo normal, se podría ir para la casa si que los padres son confiables y aseguran traerlo al otro día. Y en el mayor de 2 meses hacemos una evaluación mínima. Sí, también si se ve mal se hospitaliza, obviamente. Si se ve bien, aplicamos la escala de Yale, que es para mayores de 2 meses, y si sale baja y tiene menos de 39 se va para la casa. Si tiene más de 39 se estudia la orina, el recuento blanco, PCR, VHS
y, eh, y un hemocultivo. Y según cómo sale eso, se toman nuevas decisiones. Y voy a poner esta guía que es reciente, es del año 24 de la Sociedad Española de Urgencia Pediatría, esto es para terminar, que es la que vamos a analizar en detalle, para ver si aceptamos la propuesta que nos están haciendo de tratar de bajar el rango de acción de hospitalizar a todos a los 21 días. A mí no me satisface mucho la norteamericana porque igual los hospitaliza los que están entre 22 y 28 días, pero los hospitaliza sin antibióticos. Pero igual los hospitaliza, que es una cosa distinta. En Estados Unidos se hospitalizan en una pieza individual, no aumenta el riesgo. Nosotros si lo hospitalizamos, va a quedar en una pieza compartida, con riesgo de hacer una infección intrahospitalaria, probablemente va a quedar con vía venosa y puede tener complicaciones de la vía. Entonces, no, a mí no me deja tranquilo la alternativa de dejarlos hospitalizados rutinariamente si es que les sale todo bien. Entonces, tomé esta que se basa en la misma que elaboraron los norteamericanos y los europeos el año 20, eh, en cuanto a los días, pero tiene una diferencia que deja a todos los niños mayores de 21 igual que el resto. Entonces nos deja más tranquilos. En el fondo, si está inestable, si se ve feo, se hospitaliza, se trata. Si está estable y se ve bien, si es menor de 21 días, todos los exámenes, hay que considerar herpes y se empiezan antibióticos. Según la evolución, se ve cuando se da de alta. Si está entre 22 y 60 días, le hacen pruebas. Hemograma, hemocultivo, orina. La PL también es discutible. Aquí es lo que vamos a tener que ver si se hace o no PL. Voy a mostrarle la guía después, que es la siguiente, que es más clara. Si salen alteradas, se deja un antibiótico, se ingresa. Si salen normales, aquí tiene que decir, observar durante alguna hora en el servicio de urgencia. Esto depende fundamentalmente también de al cuánto rato de la fiebre consulta. Hay un estudio que yo les mostré que decía que si tomaban las pruebas antes de 6 horas de la fiebre, funcionaban igual que después de 6 horas. Hay otro estudio, una carta, en realidad no se publicó como estudio, pero es un estudio que mostraban que sí había diferencias, de que se escapaban niños que llevaban pocas horas de fiebre. Entonces, en el menor de 60 días, que sería el de 21 a 60 días, por eso es esta la que vamos a ver si podemos implementar para no dividir en tres grupos, lo que eran dos. Si está inestable, ya sabemos, se hospitaliza, considerar a ciclovir eventualmente, es menos frecuente a esta edad, pero considerarlo. Ya vimos el menor de 21 días, si ese se va a ingresar de todas maneras, va a quedar con antibióticos. Si es mayor de 21 días, estamos siguiendo esta misma tabla, el no sigue para acá. Ellos eh, hacen, van, se llama, esta guía, igual que la gringa, se llama step by step, paso a paso, van evaluando las cosas. Yo creo que, entre comillas, bueno, si es que, si es que tiene, si es que tiene leucocitos, le hacen una tira de orina, por bolsa recolectora, si sale alterada, le hacen urocultivo, hemograma, PCR, procalcitonina, hemocultivo y, y PCR para enterovirus en sangre. Y ahí dice que se individualiza si se ingresa o no se ingresa, en función de la edad, si está más cerca de los 3 meses, si los parámetros son buenos, eventualmente se podría ir con un tratamiento endovenoso ambulatorio. Si sale normal la orina, ahí se pregunta si tiene temperatura, si la temperatura es menor de 39. Si es menor de 39, piensan hacer una... Esto es medio raro, ¿ah? Y también depende de la época, por eso esto tenemos que analizarlo. Pero va a ir por acá. Ver si tiene influenza positiva, o si se colocó vacuna en las 24 horas previas. En nuestro medio, si estamos hablando hasta los 2 meses, nadie debería tener la vacuna.
Entonces, si tiene cualquier cosa, tiene una PCR positiva de influenza o si tiene una vacuna, se va de alta. Si la temperatura eh, eh, no es menor de 39, es decir, es mayor de 39 o más, le hacen procalcitonina. Y también, si estas dos cosas salen positivas, nosotros yo creo que nos podemos saltar esto de la PCR influenza o vacuna previa. Entonces nos vamos directo con todos los que tengan cualquier temperatura a hacer procalcitonina. Y dice, si la procalcitonina es más de 0,5, ellos la fijan en 0,5, también tenemos que definir nosotros qué punto vamos a usar, 0,5 o 0,3. Si es más de 0,5, hacerle urocultivo, considerar PL y dejar antibióticos, ingresarlo. Si es menor de 0,5, hacer PCR. Y ahí la PCR que dejan es bastante baja. Y recuento neutrófilos, que es 10.000, es bastante alto, por otro lado. Bueno, si sale la PCR alterada, urocultivo por sondaje, ceftriaxona. Si es menor de 20, si ya tiene procalcitonina menor de 0,5, PCR menor de 20 y menos de 10.000 neutrófilos, sugieren observarlo en servicio de urgencia 12 horas, al menos 12 horas si la fiebre era menor de 2 horas a su llegada. Esto también tenemos que conversarlo porque en nuestro hospital, en general, las observaciones no son mayores de 6 horas. Si después de este tiempo se mantiene en buen estado general, eh, se puede ir de alta sin antibiótico, controla las 24 horas. Nosotros no tenemos pediatra a cargo de los pacientes, así que tendría que controlarse la urgencia. Y no, si en estas horas de observación cambia, se repiten exámenes y se considera punción lumbar, antibióticos e ingresar. Vamos a quedar en algo de este tipo, probablemente para acercarnos más a lo que hoy día se está proponiendo, que en el fondo lo que logra es disminuir una fracción muy corta, muy chica de pacientes. Es un poquito más enredado porque dice step by step, pero hay que hacer todos los exámenes de un viaje, porque es un step by step, pero es ir considerando las cosas, porque la procalcitonina la tomo junto con la PCR y el hemograma. No, no voy a hacer la procalcitonina, si me sale buena le tomo el otro, es una locura. Se toman todos los exámenes juntos, pero uno lo primero que mira es la procalcitonina. Si le sale más de 0,5 se hospitaliza y se considera la PL. Si le sale baja, miro la PCR. Se mira todo junto en realidad, no va mirando por partes. Eh, bueno, eso sería. La idea es poder tener a los niños felices en su casa. Muchas Muchas gracias, gracias. doctor Vergara. Me ¿Alguna pasé pregunta? media hora. 20 minutos me pasé. En el chat hay una pregunta que quedó pendiente de Scarlett. A verla, pero déjame, La primera la respondió y la segunda estaba pendiente. espera, déjame tratar de meterme, que estoy medio perdido con dejar de compartir. Ahí tengo que meterme. En el chat. Mm, la voy al tiro, Scarlett, ¿eh? ¿Cuál es la precisión diagnóstica y la precaución para detectar infección bacteriana en el menor de 3 meses? ¿Esa es la segunda o la primera? Esa es la primera. La segunda estaba pendiente. No, sí, no es tan preciso en todo caso, ¿eh? Es sobrediagnostica siempre, pero la gracia que tiene es que se le escapa poco, ¿eh? Eh, no, la curva es la que define, la otra es si tiene utilidad medir un solo punto, pero si no es recomendable hacer curva. ¿A eso te refieres a la curva que yo mostré o te refieres o a repetir la PCR más adelante? Ah, ya, perfecto. Sí, en el fondo, tanto la PCR como la procalcitonina, lo dije al final, ¿ah? El niño, en el menor de un mes, ese se hospitaliza, en el menor de 28 días, y si fuera 21, se hospitalizan todos, y al día siguiente se le repite, si salió todo normal, al ingresar se le repite al día siguiente procalcitonina, PCR, hemograma, todo. No, no los cultivos, pero sí los parámetros. En el mayor de 21 o 28 días, lo que lleguemos a acuerdo en la urgencia, que lo tenemos que ver con la jefa, con otros pediatras, el niño
que está bien, que lo observaste alguna hora y se sigue viendo bien, se va sin repetir exámenes y vuelve al otro día. Si ha seguido con fiebre, a la vuelta se repite exámenes, al control del otro día. Se revisan además los cultivos, porque se revisan, y esto va a haber que ponerlo bien clarito, porque muchas veces no se hace. Dijimos revisar cultivos, pero revisar cultivos significa, se llama al laboratorio si es que el informe no está en el sistema. Porque los cultivos, orina, por ejemplo, requiere 24 horas, y si el niño llegó a las 6 de la tarde y al otro día llega a las 10 de la mañana, el urocultivo no va a estar informado. Y si llegó el niño a las 10, 12 del día, uno tiene que llamar, porque sería muy malo mandarlo para la casa con un urocultivo positivo o con un cultivo LCR positivo. El del LCR no debiera ser problema porque se llaman por teléfono, pero el urocultivo no llaman, no se nos avisa directamente. Así que la respuesta a la pregunta en todo caso es que si el niño se ve eh, bien después de la primera evaluación con exámenes, tiene exámenes normales, y uno lo deja un tiempo razonable para que esté por lo menos más de 6 horas desde que partió la fiebre, se puede ir para la casa sin repetir exámenes. Pero al control del otro día, si él ha seguido con fiebre, tiene que repetir exámenes. Se vuelve a repetir PCR y procalcitonina. ¿Respondí? De nada. ¿Alguna otra duda, pregunta? Es un poquito enredado porque es toda una norma, además que me puse con las otras que hay hoy día, que vamos a tratar de acercarnos más a ellas. Gracias por el corazón. Bueno, ¿Estamos bien? si no hay más preguntas, damos como terminada la sesión y en los próximos días se subirá esta sesión al canal de YouTube que hemos estado trabajando para que la puedan volver a repetir. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vergara. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, gracias a todos por estar acá. Chao. Chao, chao.